Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado y a los que están viendo el video. Ok, hoy entré un poquito tarde por cuestiones de problemas técnicos con la computadora. Entonces, ahí les dejé el mensaje en el WhatsApp. Bueno, para la clase de hoy, entonces vamos a ver los conceptos eh, de momento de inercia de los cuerpos y los conceptos de energía cinética de rotación. ¿Ok? Esos son un poco los dos conceptos que vamos a ver. Y dentro de la inercia vamos a sacar o vamos a utilizar el teorema de los ejes paralelos. Si gustan, empezamos con ese tema, digamos el de inercia, y de ahí pasamos entonces a lo que sería ¿cómo es que se llama? Pasaríamos a lo que sería la parte de energía cinética. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a empezar compartiendo acá. Bueno, cuando nosotros hablamos de inercia de un cuerpo, acá. Cuando hablamos de inercia, nosotros nos estamos refiriendo a la inercia como toda aquella resistencia que tengan los cuerpos, ¿verdad? A cambiar su estado de movimiento. ¿Ok? Por ejemplo, cuando nosotros estábamos viendo la parte de fuerzas, ¿qué era lo que nosotros veíamos como la inercia de los cuerpos? ¿Cuál era la inercia en ese caso? Compañeros, ¿qué es lo que resiste o lo que hace que un cuerpo tenga resistencia, digamos, a cambiar su velocidad? ¿Alguien? La fricción era. No, la fricción es una fuerza. Es una fuerza que sí, digamos, limita un poco que el objeto siga moviéndose o se mueva. Pero no, por ejemplo, no puede aumentar su velocidad. ¿Qué es esa resistencia que ofrecen los cuerpos, digamos, a aumentar o a disminuir la velocidad en términos generales? Su peso. No su peso, sino su masa. ¿Ok? Por eso se llama o se le conoce como masa inercial, ¿verdad? Esa capacidad. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí yo lo había puesto, la masa es la que ofrece la resistencia para que un cuerpo se pueda mover. No es lo mismo mover ¿verdad? Una montaña que tiene muchas toneladas que lo que sería mover una piedrita. ¿Ok? Entonces, gracias a esas diferencias o a esa resistencia que tiene, entonces va a hacer que el cuerpo se mueva más fácil o va a hacer que el cuerpo tenga más dificultad a la hora de moverse. ¿Estamos? Ahora bien, la inercia que vamos a ver ahorita o el tema que estamos tratando es la parte de movimiento circular. O sea, el cuerpo que está moviéndose de forma circular o que está rotando sobre sí mismo. Principalmente nos vamos a enfocar sobre ese segundo. Los cuerpos que rotan sobre sí mismos. ¿Ok? Entonces, antes de iniciar, vamos a hacer un pequeño
experimento, así bastante sencillo, y es que van a agarrar alguna cuestión, digamos, puede ser un lapicero o una regla o lo que sea, un lápiz, ¿verdad? Y vamos a ver entonces de qué depende esa inercia para que los cuerpos roten. ¿Cuáles son esos factores que hace que los cuerpos roten? ¿Ok? Entonces, para ello, les voy a pedir que agarren el lápiz o el lapicero por la mitad y lo empiecen a hacer rotar. ¿Ok? Hasta que tengan ahí una cierta idea al respecto. Ya. Compañeros, compañeras. Entonces, aquí, digamos, lo estoy haciendo rotar hacia un lado y hacia el otro. Ahora, si ustedes lo agarran de la punta, traten de hacer lo mismo, ponerlo a rotar, agarrándolo solamente en la punta. ¿Ok? Y me dicen un poco qué conclusiones están llegando al respecto. ¿Qué podrían decir al respecto? ¿No tiene que ver con el centro de masa? Más o menos. Pero ¿qué logró ver usted, Brenda? ¿En qué sentido? ¿A dónde se le dificultó más hacerlo rotar? ¿En el centro o en un costado? En un costado. En un costado. Ok, Ujú. entonces, vean ustedes que el lapicero o el lápiz que tienen tiene una misma masa. Entonces significa que la inercia para hacer rotar un cuerpo no depende solo de su masa, sino depende de otros factores que están relacionados con la distribución de la masa alrededor de ese eje de rotación. ¿Ok? Entonces, antes de iniciar cualquier cosa, vamos a definir un concepto que va a ser fundamental o va a ser clave para las cosas que estamos viendo. Ese concepto se denomina el eje de rotación. ¿A qué les suena a ustedes eso? Si yo les digo eje de rotación, ¿qué se les viene a la mente? Como el centro del giro. El centro del giro. Entonces, vamos a decir que el eje de rotación es ese punto sobre el cual está girando el objeto. Así es, compañero. Sí, profe. Sí. ¿Alguien quiere decir algo más al respecto? Justin, Nazaret, Justin. No, profe, la verdad no. Me parece lo mismo del compañero. Que es un punto sobre el cual están girando las cosas. Ajá. ¿Ok? Nazaret. Andrés. Realmente lo mismo, profe. Un punto donde giran las cosas. Ok. Carlos Castañeda.
Sí, profe, también como el centro de rotación puede ser como, por ejemplo, la Tierra, ¿no? Cuando rota sobre su propio Ajá, eje. correcto. Pero entonces sería un punto sobre el cual está girando la Tierra. Sí, ah, bueno, no sé ahí porque ya hay partes donde la Tierra es más ancha, digamos, entonces imagino, no sé, digo yo, o sea, ya, como pensándolo con la imagen esta del bailarín, por ejemplo, la parte de las caderas es mucho más amplia, digamos, que la parte de arriba donde está la mano. Ajá, Algo con eso, no sé, tal vez no sea como un solo punto o algo así. ok. Nadie más. Eso que dijo el compañero, analízalo un poco. Oscar, No, pero lo que le puedo agregar es que es como un movimiento donde hay un cambio de orientación, pero también lo veo como un punto permanente. como un punto permanente. Ok. ¿Alguien más? Andy, ¿Qué pasó, profe? ¿qué será el eje de rotación? Según lo que usted ha entendido. Bueno, y sí es como, en sí no difiero tanto de lo que dicen los compañeros, pero sí, diga, el eje puede uno ubicarlo donde uno quiera. Bueno, no siempre está en el centro, pero Ok. porque, así que sí, sea así, ok, las partículas están girando alrededor de, pero no lo puedo ubicar de donde pareciera que le conviene. Ok, las partículas, eso es muy importante lo que dijo Andy. Las partículas están girando alrededor de él. Entonces, el eje de rotación no es un punto. Eso es algo que tienen que quitarse de la cabeza. ¿Ok? No es un punto. El eje de rotación es una línea infinita. ¿Ok? Entonces, el eje de rotación es una línea infinita. O sea, es una recta infinita. Como ven acá, esta línea que está punteada, esto es el eje de rotación. Vean ustedes que ahí sigue para abajo y aquí sigue para arriba, más allá de donde está el objeto. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, entonces es una línea infinita igual la Tierra. Digamos, aquí tengo la Tierra y la Tierra en realidad está un poco inclinado el eje de rotación. Entonces, sobre esta línea, digamos, cualquier partícula o cualquier átomo de la Tierra estaría dando vueltas en círculos perfectos alrededor del eje de rotación. Sí. Por eso ustedes pueden ver acá que, digamos, el hombro estaría dando vueltas en giros perfectos. Igualmente, este átomo de la mano o este otro átomo de esta otra mano. Sí, compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, siempre todo va a estar dando vueltas alrededor de una línea recta. Ahora bien, vamos a decir o vamos a llamar la distancia del eje de rotación. Para medir esa distancia al punto, la vamos a medir siempre en ángulo recto. ¿Ok? Y ese radio que forma ese círculo es entonces la distancia a la cual se ubica esa masa. ¿Está claro?
compañeros, compañeras. ¿O no? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, en ya. parte sí. Ok, entonces quítese en esa idea de la mente que es un punto, porque si lo tomamos como un punto, vamos a ver diferentes cosas. Por ejemplo, si yo tengo una puerta que se abre y se cierra, vean que las bisagras en sí son las que en el centro de esas bisagras es por donde pasa ese eje de rotación. Entonces, de esa manera, la puerta va a dar vueltas en círculos perfectos. ¿Ok? A partir de ese eje de rotación. ¿Estamos claros? ¿Ok? Ahora veamos el caso que yo les puse. Veamos, aquí yo tengo el lápiz. O tengo una barra acá. ¿Ok? Esa barra, yo les dije que lo hagan girar a partir de dos ejes diferentes. Uno es en el centro, un eje que prácticamente pase por el centro de masa, y otro es en un eje que pase por un costado. ¿Ok? Entonces, en sí, ustedes me dijeron que la forma más sencilla de que gire es cuando pasa por el centro de masa. ¿Eso por qué? Eso se da por lo siguiente. Entre más cerca esté la masa del eje de rotación, menor inercia va a tener. O sea, va a tener menos impedimento para que el objeto empiece a girar. Por eso es mucho más fácil si yo hago girar, digamos aquí así, si le doy vueltas al lápiz en este sentido. ¿Me siguen? El eje que menos resistencia va a tener sería este. ¿Por qué? ¿Por qué el celeste es el eje que menos resistencia tiene? Porque es el eje porque es el eje donde las partículas de todo el lapicero están más cerca de él. ¿Ok? ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Entonces, el momento de inercia va a tener un valor específico. Y ese valor específico del momento de inercia se puede calcular a partir de esta expresión. El momento de inercia va a ser cada una de las pequeñas masas que tenga y la distancia al cuadrado que exista entre el eje de rotación y cada partícula. Por ejemplo, si yo tengo aquí mi eje de rotación, ¿ok? Y tengo por aquí una partícula, por aquí otra, por acá otra, por acá otra y por acá otra. Entonces, yo lo que voy a hacer es agarrar y medir en línea recta esta distancia. Esta es la distancia 1 para la masa 1. Distancia 2 para la masa 2. Distancia 3, etcétera, etcétera. Sí.
y la suma de todas esas distancias elevadas al cuadrado multiplicado por cada una de las masas, entonces sería ese sería el momento de inercia de los cuerpos. Deme un segundito para... Ok. Entonces, ese sería el momento de inercia de los cuerpos. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ahora bien, cuando nosotros tenemos una figura, digamos acá el lápiz, ¿ok? Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Yo voy a agarrar y voy a poner entonces el eje de rotación como el eje Y, por decirlo así, o el eje X, ¿verdad? Ahí va a ser indiferente. Yo lo trabajo en X porque es lo más tradicional. Entonces, vamos a ver. En el eje X yo voy a poner entonces la distancia de cada una de las masas y el eje Y va a simbolizar entonces el eje de rotación. Entonces yo voy a decir, bueno, en caso de que tenga esta forma, la forma de un alambre o de una barra que sea muy pequeña, yo voy a calcular el eje de rotación. Entonces, como son partículas seguidas una a la par de la otra, entonces yo voy a decir, bueno, aquí yo voy a decir que tengo una partícula, lo tomo en el eje X para que sea más fácil. Entonces, esta partícula va a tener una masa de dm. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Sí. Ok. Va a tener un grosor, o sea, el grosor de esa masa, voy a decir que es un d de x, y está ubicada a una distancia x del eje de rotación. Entonces, el momento de inercia, voy a escribirlo aquí, momento de inercia de esa barra va a ser igual a ¿quién? Va a ser la suma de la distancia al cuadrado. Esa es la distancia que tengo del eje de rotación a cada punto, que en este caso sería x al cuadrado. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Voy a definir entonces un lambda. ¿Qué lambda qué era lo que... A ver si se lo aprendieron. ¿Qué era el lambda? Era la densidad lineal, creo, ¿no? Ajá. Entonces es la pequeña masa que tiene esa partícula entre
la longitud. ¿Y qué longitud tiene esta partícula en negro? D de X. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si despejo ahí, me va a quedar que lambda por el d de X es igual al diferencial de masa. Es la masa que yo tengo. Entonces, esta expresión que acabo de encontrar acá, yo la voy a cambiar en lugar de la masa. Entonces sería por lambda d de X. ¿Me siguen? Ahora bien, si la longitud total de su barra es L, entonces, como estoy en el centro, este límite sería menos L medios y este límite superior sería L medios, porque estoy en el puro centro. Que entonces eso me va a decir de a dónde en el eje X yo tengo masa. Entonces, desde menos L medios hasta L medios. Y esos serían los límites de integración. ¿Ya aprendieron a integrar todos? ¿O no? Integrar cosas sencillas, como por ejemplo esta. ¿Hay alguien que no? Ok, entonces vean que lambda sale de la integral y me va a quedar entonces x al cuadrado de x. Lambda sale porque es una constante. ¿Y cuál es la integral de x al cuadrado? X a la 3 sobre 3. Excelente. Y si le evalúo de menos L medios hasta L medios, ¿qué nos queda? Nos va a quedar lambda por, bueno, lambda tercios por L sobre 8. Bueno, L a la 3 sobre 8. Que sería meter el L medios en X a la 3. Menos, y ahora meto el de abajo en X a la 3. Menos L medios. A la 3 sería menos L a la 3 sobre 8. ¿Sí? ¿O no? Menos con menos da más. Y L a la 3 sobre 8 más L a la 3 sobre 8 queda L a la 3 sobre 4. Por eso esto me va a quedar que el momento de inercia, entonces sería L a la 3 sobre 12 por lambda. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Profe, el 8 que está en el denominador, ¿de dónde salió? Ah, porque es elevar a la 3 L medios.
Entonces elevo el numerador a la 3 y elevo el denominador a la 3 también. Ah, ok. Ok, gracias. Sí. Sí, ¿Alguna otra pregunta? Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir lambda, pero para toda la barra. O sea, ¿cuál es la masa total de la barra? Al ser constante, también lo puedo hacer para toda la barra. Entonces, ¿cuál es la masa total de toda la barra? Vamos a decir que es M. Sí. Compañeros, compañeras. ok. ¿Y cuál es la longitud total de toda la barra? ¿Cuánto mide toda la barra? L. L. Entonces, esto yo lo voy a meter en este lambda. M entre L. ¿Y eso cuánto me da? Se me va a dar M por L al cuadrado entre 12. Así que siempre que tengamos una barra infinita, una barra de longitud L, ¿verdad? El momento de inercia lo podemos ver como la masa por la longitud al cuadrado entre 12. ¿Cómo ven esta fórmula? Muy complicada. ¿O no? Creo que ya pasando la parte de integrar, ya se pone más fácil. Ya se pone más fácil. Sí. Ok. Aquí vamos a usar nada más ciertas fórmulas y ciertas cosas. Ahora, yo les dije a ustedes también que agarraran la barra o agarraran el lapicero en una orilla. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, si lo agarramos a la orilla, ¿qué distancia hay de este pedacito de masa al eje de rotación? ¿Cuál sería esta distancia? Le voy a llamar X también, para hacer este otro problema. ¿Me siguen? Hagamos este y vamos al receso. ¿Le suena? Está bien, profe. Entonces, ahora, hasta dónde se mueve este valor de X? ¿Desde a dónde hasta dónde? Tengo masa. Compañeros, compañeras. Empezaría en 0, creo, ¿no? Ajá. Entonces ya los límites de integración no son esos, sino empieza en 0, como dice el compañero, y ¿a dónde termina?
Aquí, ¿a qué tan alejado estoy del eje de rotación en ese punto final? L. En L, correcto. Porque la barra mide L. Entonces, si cambiamos esto de acá, sería desde 0 hasta L. Todo lo demás queda igual. ¿Lo van viendo? Entonces esto también va a cambiar. Si cambiamos esta X por L, ¿qué nos queda? Nos queda L a la 3. Menos, y si cambiamos el 0 por la X, ¿qué nos queda? Compañeros, compañeras. 0. 0, correcto. Por lo tanto, el momento de inercia en la parte de la esquina va a ser, bueno, cambiando el lambda por m entre L, se me va una L y me va a quedar m por L al cuadrado sobre 3. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, está muy Sí. complicado. No tanto. Bueno, de momento no tanto para mí. ¿Qué dicen los demás? ¿Me van siguiendo? Sí. Ok, Justin, vamos a ver, fue el que respondió. Stephanie, Oscar, ¿me van siguiendo? Sí, profe, todo bien. Ok. Entonces, así, nada más. Igual apunten esos dos resultados. Apúntenlos ahí en una hojita, porque también los vamos a usar para otro ejemplo y calcular las cosas de otra manera. ¿Ok? Entonces, acá, bueno, imagínense ustedes si tuviéramos que hacer esas integrales cada vez que, si tenemos que hacer esas integrales cada vez que tenemos que hacer un ejercicio, se nos va toda la vida. ¿Ok? Entonces, hay una forma de calcular esas inercias. Bueno, no una forma de calcular, sino que de ahí, las figuras básicas ya todo mundo las ha calculado. Entonces, para eso, tenemos para las figuras básicas los diferentes momentos de inercia. Si no, en cualquier libro están. Sí. Por ejemplo, el de un anillo que gira sobre su eje, momento de inercia es masa por el radio al cuadrado. Si el anillo tiene un cierto grosor, ¿ok? Si tiene un cierto grosor, o sea, aquí tiene un radio 1 y aquí tiene un radio 2, entonces el momento de inercia es masa entre 2 por radio 1 al cuadrado más radio 2 al cuadrado. ¿Ok? Si lo que tenemos es una barra, este fue el que calculamos. Ah, no, mentira. Este es una barra delgadita,
bueno, una barra alrededor del centro. O sea, lo que sería un cilindro que pase por el centro del cilindro. Sería m por r al cuadrado entre 2. Ahora, si yo lo pongo ese eje en el diámetro central, o sea, paso por el centro de ese disco, o sea, lo que estábamos haciendo con el lapicero, va a ser masa por el radio al cuadrado entre 4 más masa por longitud al cuadrado entre 12. Esta parte aparece más que todo es por el grosor que tenga. Si el grosor es muy delgado, vean que este radio tiende a 0. Si es algo muy delgadito. Entonces, al ser muy delgadito, el momento de inercia sería masa por L al cuadrado entre 12. Que ustedes vieron que ese fue el resultado que obtuvimos. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Y si lo hacemos en un extremo, ¿qué resultado obtuvimos? Masa por longitud al cuadrado entre 3. Igual tenemos, digamos, para una esfera que sea una esfera sólida, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, es que una bola de boliche, el asunto es que la densidad no es constante, pero bueno, más bien imagínense una bola de billar. Sí. Que si usted la parte, todo es del mismo material. En ese caso, el momento de inercia sería 2 veces la masa por el radio al cuadrado entre 5. O una esfera hueca, por ejemplo, digamos una bola de playa, ¿ok? Que está hueca por dentro, solamente tiene un hilito alrededor, y ese sería 2 veces la masa por el radio al cuadrado entre 3. Si tengo un anillo que gira en torno a sus dos costados, ¿verdad? Como una moneda que uno ponga a darle vuelta, nada más que la moneda sin la parte central, solo el anillo. Eso sería mr cuadrado entre 2. O si tengo un bloque, sería m por el ancho al cuadrado más el largo al cuadrado entre 12. Ok, estos son algunos de los ejemplos. También, digamos, hay otros libros u otras cosas que tienen el momento de inercia calculado para más figuras. Estas son las más básicas y son las que vamos a usar en el curso. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, si quieren, dejémoslo aquí. Y vamos entonces a un receso de 10 minutos. Y nos vemos ahorita. Ok, entonces continuamos. Ok. Bueno, ¿qué les parece entonces esto? Que ya tengan las formulitas del momento de inercia. ¿Una salvada? ¿O cómo lo sienten? Sí, es bastante salva, profe, porque le ahorra mucho tiempo a uno. Sí. Digamos, yo por eso les expliqué un poco cómo calcularlos y todo eso.
para que tengan ese conocimiento, ¿verdad? En caso de que sea alguna otra figura que no esté o que no la encuentran en ningún lado, sobre todo si están ya haciendo algún, digamos, algún trabajo más avanzado o ya están, digamos, diseñando alguna cuestión o lo que sea. Ok, entonces ahí para que, y que necesiten el momento de inercia, entonces ya saben cómo poder calcular. Ahora, vamos acá. Y acá tenemos este concepto. Ok, este concepto, digamos, para explicarlo, a veces es un poquito difícil. Así que quiero que saquen las dudas que tengan. Ok. Y entonces se los voy. Vamos a ver un poco qué es el asunto de lo que se conoce como el radio de giro. ¿Les suena? Entonces, para el radio de giro, ¿ok? Lo que nos indica es que la fórmula del momento de inercia, si conocemos el radio de giro del objeto, ¿ok? Siempre va a ser la masa por el radio de giro al cuadrado. Siempre. ¿Ok? Sin importar la forma que tenga ese objeto. ¿Qué es lo que pasa? Que el radio de giro va a ser diferente según lo que nosotros tengamos. ¿Ok? Vamos a poner un poco el ejemplo, digamos, de una esfera completa, de una esfera sólida. Yo tengo la esfera sólida. ¿Ok? Y entonces este es el eje de rotación que pasa por el centro de la esfera. ¿Me sigue? Entonces, lo que se llama el radio de giro es imaginarse que toda la esfera se convierte en un solo puntito. Es una masa puntual. ¿Ok? O sea, toda la esfera es ese punto. Y está ubicada y ese punto está ubicado a una distancia K o una distancia radio de giro del eje de rotación. Y esa partícula es la que está dando vueltas. ¿Me sigue? ¿O no? ¿O ya entendieron por qué les dije que es un poco complicado el concepto? Profe, viene siendo más o menos como la distancia que hay, por decir así, entre la esfera con el eje, ¿verdad? De Sí, rotación. pero no es el radio de la esfera. El radio de giro no es el radio de la esfera, sino es un radio, ya es una distancia diferente. Vamos a ver. El momento de inercia de la esfera es 2m por el radio de la esfera al cuadrado entre 5. ¿Ok? Entonces, si yo comparo estas dos ecuaciones, vean que la masa es esta masa de acá. ¿Sí? El radio de giro, entonces va a ser todo lo demás. Este es el radio de giro. ¿Lo ven? Entonces, en el caso de la esfera, el radio de giro va a ser la raíz de 2/5 del radio de la esfera. Ahí es donde está ubicada esta otra esferita. Ese otro punto. ¿Lo ven? Compañeros,
compañeras? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bueno, de mi parte eso. Ok, ¿los demás? Ujú. Entonces, vean ustedes que el radio de giro, en realidad, cuando a usted le dan un problema y le dicen, tiene de radio de giro tanto, entonces ya ustedes nada más lo multiplican eso por la masa y obtienen el momento de inercia. ¿Ok? En caso de que sea, digamos, una figura, no sé, una figura ahí rara. Digamos, tengo algo así. Por aquí está el centro de masa. Entonces les digo, bueno, yo pongo a girar eso acá y este tiene un radio de giro de, no sé, de 5 centímetros. Y tiene una masa de 500 gramos. Entonces, ¿cuál es el momento de inercia de esa piedra? Compañeros, compañeras. El momento de inercia sería 0,5 kilogramos por el radio de giro elevado al cuadrado. Esto en unidades de kilogramos metro cuadrado, que son las unidades del momento de inercia. ¿Lo ven? Profe, ¿por qué 0,05? Ah, porque son 5 centímetros. Si yo lo paso a Ah, metros, sería 0,05. ah, ok, ya hice la conversión de una vez. Sí, Sí, sí. ya hice. Gracias. Ahí me salté varios pasos. Pero sí, eso es. ¿Les quedó claro? Compañeros, compañeras. A mí sí, profe. Sí, entonces lo mejor es que nos den el radio de giro. Esa es lo mejor que nos pueden dar. ¿Ok? Ahora. Vamos a volver. Ustedes apuntaron los dos valores que les dije ahora. Compañeros, compañeras. ¿Cuáles valores, profe? Los de la barra. Ah, sí. ¿Sí los apuntaron bien? Bueno, yo sí. Ok, ok. Entonces, aquí los vamos a usar. Vamos a calcular uno a partir del otro. ¿Les suena? Esto es, digamos, si nosotros queremos encontrar el momento de inercia de, qué sé yo, de cualquier partícula y no estamos en el centro de masas, pero lo estamos sacando en un eje que sea paralelo al centro de masas, entonces podemos calcular ese momento de inercia en ese punto. Simplemente conociendo la distancia entre los ejes de rotación. ¿Me entendieron? Profe, entonces eso podría ser, por ejemplo, cuando agarramos el lápiz, ¿verdad? Del Ajá, extremo y del centro, ¿no? correcto. Ok, ok. Por eso les dije, vamos a usar ese mismo ejemplo. Igual ahorita hacemos otros. Pero, por ejemplo,
digamos, ustedes necesitan agarrar y que esta rueda suba una escalera. Ustedes tienen una rueda ahí y necesitan que suba esa escalera. ¿Ok? Están aquí en el caño y necesitan que suba. Entonces, necesitan saber que para poder dar ese giro, ¿verdad? Vean que el eje de rotación ahora sería este punto de acá. La esfera necesita rotar a través de ese punto. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Pero para la esfera sólida, yo les había dicho que el momento de inercia era 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. En el centro de masas. Entonces yo necesito saber cuál es la inercia, cuál es la nueva inercia en ese punto rojo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Entonces, como los dos ejes, vean el eje, ya les dije que es una recta infinita, entonces véanlo como esa recta que atraviesa la pantalla. ¿Ok? Y estas dos rectas son paralelas entre sí. Entonces, al ser paralelas, nos funciona el teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos. Por lo tanto, para encontrar el momento de inercia ahí, sería el del centro de masa más la masa de la esfera por la distancia al cuadrado. ¿Y qué distancia hay entre esos dos ejes? Compañeros, compañeras. El radio. El radio. Entonces, ¿cuál es el momento de inercia en ese punto rojo? Sería 7 mr cuadrado entre 5. ¿Lo ven? ¿O no? Sí, profe. Sí, está complicado el teorema de Steiner. Ok, vamos a hacer el de las barras para ver qué tan cierto es. Entonces, yo tengo aquí una barra muy delgadita, ¿ok? Y quiero calcular entonces el momento de inercia en este eje rojo. ¿Ok? Entonces, yo conozco el momento de inercia en el centro. ¿El momento de inercia cuál era? En el centro. Masa por largo a la 2 entre 12, creo. Masa por longitud de la 2. Ajá, entre 2. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el momento de inercia en este punto rojo? ¿Cuál sería el momento de inercia en ese punto rojo? La inercia sería
La del centro de masa. Más la masa que tenga por la distancia cuadrada. ¿Y qué distancia hay de aquí a aquí? ¿Cuál es esa distancia? L medios. Perfecto. Y si lo elevo al cuadrado va a quedar. L. No. Ah, no, mentira, mentira, mentira. Sí, sí, era las. Elevamos el numerador al cuadrado. L medios, entre 4. Correcto. Y el denominador también lo elevamos al cuadrado. Y entonces, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto les dio eso? Sería 4ml al cuadrado sobre 12, ¿no? Que No. sería ml al cuadrado sobre 3. Ah, correcto. Correcto. ¿Y cuánto nos había dado cuando lo calculamos antes? En un costado. Eso mismo. Eso mismo, correcto. ¿Cómo van viendo esta materia? Momento de inercia. Compañeros, compañeras. Ahí vamos, profe, de momento. Vamos a ver. ¿Se van entendiendo? ¿O no? De mi parte sí, profe. Ok, ¿los demás? De mi parte también. Excelente. Vamos a ver. Entonces, acá, por ejemplo, para que tengan una idea. No. Acá. Y acá. No, eso no quería. Quiero hacer esto. Ok. Véanlo así. Si yo tengo una barra y una esfera y las pongo a girar, este no lo vamos a calcular porque quiero ver de una vez la parte de energía. Si estas yo las pongo a girar sobre ese eje, el eje rojo que está ahí, ¿verdad? Están girando así. Entonces, ¿cómo calcularían el momento de inercia ustedes de esos dos cuerpos? Nada más para que lo tengan presente. Ok, en ese caso, yo calcularía el momento de inercia de esta barra acá. Y calculo el momento de inercia a partir del teorema del eje, de ejes paralelos o el teorema de Steiner. Yo lo calculo de esta esfera en este punto. ¿Ok? Entonces, calculo el momento de inercia de la barra y calculo el momento de inercia de la esfera. Y el momento de inercia total de la figura sería la suma de los dos momentos de inercia. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras.
En ese caso, nada más sumaría los dos momentos de inercia. Ok. Eso nada más para que lo tengan ahí presente. Ahí el viernes hacemos algo más de práctica y algunas otras cosas. Ahorita vamos a ver un poquito lo que sería la energía cinética de un cuerpo que rota. ¿Ok? Compañeros, compañeras. ¿Sí, no? Más o menos. Sí, profe. Sí. Ok. Supongamos que acá yo tengo, ok, acá yo tengo, este es el eje de rotación. Ok, yo tengo una barra sólida, ok, tengo una barra sólida, pero prácticamente sin masa, o sea, que el momento de inercia yo lo puedo despreciar. Yo puedo decir que el momento de inercia de la barra es cero. Sí, que no tiene masa, pero es muy rígido. Ok, o sea, no se dobla con nada. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Y entonces yo voy a decir, bueno, aquí yo tengo una masa 1 que está ubicada a una distancia R1 del eje de rotación. Igual tengo aquí a una distancia R2 una masa M2. Y tengo una masa M3 ubicada a una distancia entonces R3. ¿Ok? Y esas, todas esas, se están moviendo de forma circular alrededor de ese eje. ¿Ok? Con una velocidad angular omega. Entonces, ¿cuál de las tres masas tiene mayor velocidad angular? Compañeros, compañeras. ¿Cuál de las tres masas tiene mayor velocidad angular? No tienen la misma. Correcto, porque vea que el ángulo que recorren es el mismo. Pero la masa 1 va a tener una velocidad tangencial 1. La masa 2 va a tener una velocidad tangencial 2. Y la masa 3 va a tener una velocidad tangencial 3. ¿Cierto? ¿Y cómo Sí, son? ¿Quién tiene mayor velocidad tangencial? la masa 3, ¿no? Correcto, porque recorre más distancia. Y recordemos que la velocidad tangencial es el radio por la velocidad angular.
que fue lo que habíamos visto la clase pasada. Entonces, ¿cuál es la energía cinética del sistema? Compañeros, compañeras. ¿Cuál es la energía cinética del sistema? ¿Qué está rotando? Un medio de la masa 1 por la velocidad tangencial que tiene la 1, ¿cierto? Sí, profe. Y ahora se le suman las otras dos, ¿no? ¿Correcto? Voy a ponerle más puntos suspensivos. Sí. Pero vean que esa velocidad tangencial yo la puedo ver como el radio 1 por omega. Radio 2 por omega. Radio 3 por omega. Y así sucesivamente. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Eso no, Sí, profe. no va al cuadrado. Ay, sí. Por la velocidad al cuadrado. Gracias. Se me había olvidado ese pequeño detalle. Radio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces quedaría radio al cuadrado y omega al cuadrado. ¿Cierto? Y entonces, vean que todos tienen cosas en común. ¿Qué cosas en común tienen todos los términos? Todos tienen el 1/2. Sí. ¿Y el omega? ¿Cómo es el omega de todas las partículas? Igual. Entonces la puedo sacar a factor común, ¿cierto? Y aquí nada más voy a sumar cada una de las masas por cada uno de los radios al cuadrado, ¿cierto? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Y qué es esto que está entre paréntesis? Ay, momento de inercia. Excelente. Qué bonito. Entonces sería un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Y así podemos encontrar, entonces, volvemos al mismo ejemplo, el de la barrita, que ya deben estar cansados de estarlo viendo. Si yo tengo la barra dando vueltas, entonces, ¿cuál es la energía cinética de esa barra dando vueltas? Un medio de m L cuadrado entre 12 por la velocidad angular al cuadrado. ¿Lo vieron? Compañeros, compañeras. ¿Ya Sí, vieron profe. para qué sirve el momento de inercia? ¿O no?
¿Tienen alguna pregunta hasta acá? El profesor siempre se mantiene constante, un medio y por la omega al cuadrado. ¿Correcto? Siempre que gire. Ok. ¿Los demás? Entonces, si yo tengo aquí un plano inclinado y les pongo una esfera acá que gira, ¿ok? Tengo una esfera que gira y rota. Entonces, vamos a ver. Aquí arriba, ¿cuál es la energía que tiene? ¿Cuál sería la energía mecánica? ¿Qué energía mecánica va a tener en la parte de arriba? ¿Ve, compañeros? mg por h, solo tiene energía potencial. Si la suelto del reposo, ¿cierto? Y cuando llega aquí, ¿cuál sería la energía en ese punto? Compañeros, compañeras. Solo cinética. Cinética. ¿Pero cuál cinética? Sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, porque la esfera se está trasladando. Entonces tiene energía de traslación. Pero a su vez, la esfera rota. ¿Cierto? Entonces la energía de rotación sería un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí. No. Y R Sí, cuadrado. Ajá. no, que todo claro. Ok. Y R cuadrado por omega cuadrado, eso me da velocidad al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta sería la energía cinética total que tiene. La de traslación y la de rotación. Entonces, iba a cambiar de, iba a volverme aquí. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Voy a buscarles para la próxima clase. Ay, no me diga que... Aquí está. Vean la filmina 42 de la presentación que les puse. Y entonces, ahí
traten de hacer ese ejercicio. Dicen, se deja caer una esfera. Bueno, borremos esta barra. Pongamos una esfera sólida. Un disco sólido. Un disco hueco. A ver cuál de todos cae primero. O todos caerán al mismo tiempo. Si tienen la misma masa y el mismo radio. ¿Okay? Cualquier cosa, digamos, ese es el ejercicio que vamos a hacer. Es uno de los ejercicios que vamos a hacer en la próxima clase. Para la próxima, entonces yo voy a buscarles un video que ya lo he encontrado ahí en YouTube para que logremos ver cuál cae primero. Sí. Y poder ver algunas cuestiones de ese tipo. ¿Qué les pareció este tema? Compañeros, compañeras. Igual, nada más para que sepan. ¿Qué nos falta por ver de la materia de este curso? Bueno, nos falta por ver el momento de fuerza o torque. Nos falta por ver nada más, bueno, el trabajo con sistemas en rotación. Esto ya lo vimos. Y el momento angular. Y con eso ya terminamos el curso. ¿Qué les parece? Compañeros, compañeras. Mucho, muy poco. Eso lo terminamos en otra clase, profe. Todo. Si ustedes quieren, lo podemos ver teoría y después hacemos ejercicios de todas las cosas. O si quieren, vamos haciendo ejercicios y vamos viendo la teoría poco a poco. Pero como Es ven, que en realidad no falta mucho. no, son 4 filminas. Ujú. Sí, es muy poco. Nada más. Entonces, ¿ahí para qué? Por eso yo les dije, tranquilos que eso lo terminamos la otra semana. La otra semana podemos terminar toda la materia si quieren. ¿Ya? Ok, entonces, bueno, ya son las 7:02, no les voy a quitar más tiempo. Me voy despidiendo de los que están viendo el video y me quedo con ustedes por si hay alguna consulta.